primero se nos pide representar la función, luego analizar su continuidad, en el caso de ser discontinua, indicar qué tipo de discontinuidad tiene, y si es discontinua evitable, que es en el caso de que se puede redefinir, redefinirla. Vamos a comenzar representando en el gráfico la función. Para eso, como tenemos una función por partes, vamos a ir graficando por partes. Para los x mayores que 2 tenemos la función x menos 3. Vamos a tomarlo al 2, pero al hacerle el circulito vacío estamos indicando que estamos tomando los x mayores que 2. Vamos a tomar para ver simplemente dónde comienza la función. 2 menos 3 es menos 1, por lo tanto cuando x vale o está cerca de 2, tendría en menos 1, pero va a circulito vacío porque no lo tomo. Ahora vamos a tomar un valor de x mayor que 2. En este caso, por ejemplo, 3 menos 3 es 0, por lo tanto, aquí sí va el círculo vacío. Como es una función lineal, la gráfica es una recta que iría de esa manera. Luego vamos a graficar la otra parte de la función. Vamos a tomar de nuevo 2 aquí para ver hasta dónde llega la función. 2 por 2 es 4, 3 menos 4 es menos 1. Eso significa que también llega hasta ahí. También lo voy a poner círculo vacío porque no lo tomo a 2. Voy a tomar ahora un valor de x menor que 2, que en este caso, por ejemplo, puedo tomar 1. 2 por 1 es 2, 3 menos 2 sería 1, por lo tanto estaría aquí. Es decir, va relleno. Entonces, la gráfica de la función sería esta. Ahora vamos a analizar la continuidad de esa función en x igual a 2, que es el punto a donde cambia la función, porque en el resto del dominio la función es continua porque son funciones polinómicas. Solamente puede tener un punto de discontinuidad en donde cambia la función. Entonces vamos a analizar la primera condición de continuidad, es que exista f, en este caso de nuestro punto que estamos analizando, que es 2. F de 2 no existe porque no lo tomo ni a 2 ni en la primera ni en la segunda parte de la función. Como ven, el circulito está vacío, f de 2 no existe. Vamos a analizar el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Esto sería analizar, por un lado, el límite cuando x tiende a 2 por derecha, y si me acerco a 2 por derecha estoy en esta función que es x menos 3, y por otro lado el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, que estaría en esta función que es 3 menos 2x. Vamos a calcular los dos límites, sería 2 menos 3, esto es menos 1, y aquí tendría 2 por 2, 4, 3 menos 4, menos 1. Los límites son iguales. Entonces sí existe y además es finito el límite cuando x tiende a 2 de f de x y es igual a menos 1. Y la condición C no se cumple porque me pide que el límite cuando x tiende a 2 de f de x sea igual a f de 2. Pero como f de 2 no existe, no puedo decir a qué es igual el límite. El límite es igual a 1, a menos 1. Como hemos obtenido aquí. Entonces, cuando se cumple la condición B, ya podemos decir que no es discontinua esencial. Entonces nos queda que sea discontinua evitable porque no se cumple la condición A y la condición C. Entonces la función es discontinua evitable en x igual a 2. Cuando es evitable significa que yo puedo redefinir esa función de modo que la función nueva sea continua. Vamos a redefinirla. Simplemente es reescribirla o bien hacer que el 2 tenga imagen. Es lo único que nos falta, pero además, para que sea continua, la imagen tiene que ser igual al valor del límite. El valor del límite era menos 1, entonces sí o sí, lo único que me queda es rellenar el circulito. Y aquí en la función
lo puedo agregar al igual aquí o al igual aquí. Es indistinto, solo en un solo lugar lo tengo que agregar, lo voy a agregar ahí arriba. Por lo tanto, esta nueva función, que solamente le he cambiado que en vez de mayor sea mayor o igual, podemos decir que es continua, en x igual a 2. En esta función también vamos a primero graficar y luego analizar la continuidad. Vamos a graficar por partes. Para los x menores que 0 tengo la función constantemente 1, comienza para los x menores que 0, por lo tanto aquí tengo circulito vacío y después es constante hacia la izquierda. Luego, entre 0 y 1 tengo la función x menos 1. Lo tomo en los dos extremos, entonces voy a reemplazar. Cuando x vale 0 tengo menos 1, y aquí. Cuando x vale 1 tengo 1 menos 1 que es 0, o sea que está aquí. La función sería esta partecita. Y luego, si x es mayor que 1, la función es constantemente 0. O sea que está sobre el eje x. Bien. Ahora vamos a analizar la continuidad de los puntos a donde cambia la función, que es en 0 y en 1. Voy a analizar aquí para x igual a 0 y para x igual a 1. Para x igual a 0 me verifico si existe f de 0. Como vemos, a 0 si lo toma es aquí y es 0 menos 1 que es menos 1. Ahora voy a ver si existe el límite. Para eso tengo que calcular los límites laterales. Límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función y el límite cuando x tiende a 0 por izquierda. Cuando x tiende a 0 por derecha, estoy para los mayores que 0, que es en este caso, que sería x menos 1. Esto es menos 1. Y cuando x tiende a 0 por izquierda, estoy en esta función que es 1, que es... Como los valores de límite son distintos, entonces el límite no existe. Aquí no existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Como no existe límite, ya la función podemos asegurar que es discontinua, o sea, f es discontinua y es discontinua esencial. O sea, es una discontinuidad que no puedo salvarla en x igual a 0. Ahora vamos a ver qué pasa en x igual a 1, que sería en este punto. La primera condición, a ver si existe f de 1. F de 1 existe porque aquí lo toma y es esta función 1 menos 1 que es 0. Ahora vamos a analizar los límites laterales, es decir, el límite cuando x tiende a 1 por derecha y cuando x tiende a 1 por izquierda. Cuando me acerco a 1 por derecha, estoy para los x mayores que 1 y tengo la función constantemente 0, esto es 0. Y cuando me acerco a 1 por izquierda, estoy para los menores que 1, tengo esta función que es x menos 1. Y si reemplazo en lugar de x1, 1 menos 1 es 0 también. Los límites laterales son iguales, entonces existe el límite, aquí no existe, ¿eh? El límite cuando x tiende a 1 de f de x. Y además de que existe es igual a 0. Como ven, la condición C también se cumple porque el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a f de 1, porque en ambos casos nos da 0. Por lo tanto, podemos asegurar que f es continua en x igual a 1. No así en x igual a 0, que es discontinua esencial. Y por último tenemos esta función, que también primero la vamos a graficar y luego analizar la continuidad. Vamos a graficar la primera parte, que son para los x mayores que 3. Cuando x vale 3 o cuando x está muy cerca de 3, tendría 4 menos 3, que es 1, entonces la función estaría aproximadamente aquí. Voy a hacer circulito vacío porque no lo tomo al 3. Y voy a tomar otro valor mayor que 3, por ejemplo 4, que sería 4 menos 4 menos 4, 0. Entonces la función sería más o menos así a la derecha de 3.
A la izquierda, entre 0 y 3, tendría esta función. Vamos a reemplazar los extremos nada más. Si x estaría cerca de 3, sería 3 menos 2, que es 1. Por lo tanto, también comenzaría ahí. Luego, si x es casi 0, sería 0 menos 2, menos 2. Y no lo tomo al menos 2. Voy a hacer circulito vacío. Y voy a unir. Luego, para los x menores que o iguales que 0, tengo esta función, x menos 1. Si x vale 0, tengo menos 1. Si x vale 0, aquí sí lo tomo al 0, entonces va el circulito relleno. Si x vale menos 1, por ejemplo, que es menor que 0, tengo menos 1, que sería menos 2. Entonces estaría por aquí el punto. Por lo tanto, la función sería más o menos así. Ahora vamos a analizar la continuidad en esos puntos. Para x igual a 3, que es el primer punto, vamos a analizar aquí, en x igual a 3, si la función es continua o no. La primera condición es que exista f de 3. Y f de 3 en este caso no existe porque no lo tomo al 3 ni aquí ni en esta parte. Entonces no existe. Luego voy a analizar los límites laterales, es decir, cuando x tiende a 3 por derecha y cuando x tiende a 3 por izquierda. Cuando me acerco a 3 por derecha estoy en esta función, que es esta parte, que tengo la función 4 menos x. Y esto me da 1, 4 menos 3, 1. Y si me acerco a 3 por izquierda, estoy en la función x menos 2 y esto también me da 1. Como los límites laterales son iguales, significa que existe el límite cuando x tiende a 3 de f de x. Luego la condición C no se cumple porque la A no se cumple. Como la última condición depende de la A y de la B, si una de las dos no se cumple, ya la tercera tampoco. Pero como la condición B se cumple, significa que no es discontinua esencial, por lo tanto es discontinua evitable. F es discontinua evitable en x igual a 3. Eso significa que yo puedo redefinir la función de modo que sea continua. Una forma de redefinir sería simplemente haciendo que exista f de 3 y además que sea igual al límite. Entonces el límite aquí era 1, por lo tanto si f de 3 vale 1, se estaría cumpliendo la condición C y la función sería continua. Entonces una forma de redefinir la función sería rellenando el puntito y aquí poniéndole el igual en alguno de los dos, por ejemplo en la primera. Ahora voy a analizar la continuidad en el otro punto a donde cambia la función, que es en 0. En x igual a 0. Vamos a ver si existe f de 0. F de a 0 si lo toman, que es en esta parte de la función, que es x menos 1. O sea, 0 menos 1 me da menos 1. Vamos a analizar ahora el límite, la existencia del límite. Me voy a acercar a 0 por derecha y a 0 por izquierda y a ver a dónde cae. Si me acerco a 0 por derecha, estoy para los x mayores que 0, que es en esta parte de la función, que es x menos 2. Y si me acerco a 0 por izquierda, estoy en esta parte de la función, que es x menos 1. Reemplazo 0 en lugar de x, me queda menos 2 y aquí me queda menos 1. Como ven, los límites laterales son distintos. Entonces no existe el límite de f de x cuando x tiende a 0. Y como no existe el límite, no se cumple la condición B, entonces la función es discontinua esencial. Esencial en x igual a 0. Y ya quedaría de esa manera.